Semana bajista para las acciones globales. Aumentan los temores por el desplome del banco Silicon Valley Bank. El dato de empleo de Estados Unidos salió algo mixto. Para esta semana tenemos más indicadores de inflación y de ventas minoristas. Vamos a ver a continuación lo que sucedió durante la semana pasada en los mercados financieros con el desplome que tuvieron las acciones globales y lo que nos espera para esta semana con datos de inflación y de ventas minoristas, los cuales podrían decidir la futura dirección de las acciones. Hola, mi nombre es Alexander Londoño, analista de mercados del broker ActiveTrace. Aprovecho para invitarlos a que visiten nuestros canales de ActiveTrace y que compartan su contenido con sus amigos y familiares. Las acciones globales se desplomaron durante la semana pasada. El único que se salvó fue el Nikkei de Japón, el cual cerró la semana con una leve ganancia del 0,78%. El que más cayó a nivel global fue el Hang de Hong Kong, con una pérdida semanal de más del 6%. En Europa el que más cayó fue el FTSE 100 de Reino Unido con una pérdida semanal del 2,5%. El FTSE MIB de Italia perdió un 1,95% semanal y el IBEX 35 de España cayó un 1,89% semanal. Nótese que estos tres índices son los que más expuestos están al sector bancario y fueron los que más cayeron en Europa precisamente por el debacle que hubo con el banco Silicon Valley Bank. El banco Silicon Valley Bank o SVB fue intervenido en Estados Unidos por las autoridades después de que declarara una pérdida de $1.800 millones y no tuviera suficiente liquidez para pagarle a sus clientes. El debacle de Silicon Valley Bank provocó pesimismo en el sector bancario estadounidense, el cual contagió a los bancos en Europa. En Estados Unidos el que más cayó durante la semana pasada fue el Nasdaq, con una pérdida semanal del 4,71%. El Nasdaq llegó a un mínimo en los 11.788 puntos. Mientras tanto, el Dow Jones intentó romper por debajo de los 32.000 puntos, pero regresó otra vez a ese nivel y cerró exactamente en los 32.000 puntos durante la sesión del viernes. El Nasdaq completó 4 sesiones consecutivas cayendo y también registró un nuevo mínimo anual durante el viernes pasado. El S&P 500 cayó un mínimo en los 3.843 puntos. El dólar también perdió terreno durante la semana pasada apoyando al oro y la plata, los cuales retroceden fuertemente al alza. Frente al peso mexicano y frente al real brasileño, el dólar se fortaleció durante la semana pasada. El dato de empleo de Estados Unidos o NFP, nóminas no agrícolas de Estados Unidos, salió por encima de lo esperado. Se esperaba que la economía estadounidense hubiese creado 224.000 nuevos empleos, pero el dato actual fue de 311.000 nuevos empleos. Ese dato por sí solo aparentemente es bueno para la economía, pero la tasa de desempleo subió y los salarios no subieron como se esperaba. La tasa de desempleo en Estados Unidos subió del 3,4% al 3,6% y los salarios por hora tan solo subieron un 0,2% cuando se esperaba un aumento del 0,3%. Aparentemente el sector laboral de Estados Unidos se está enfriando y eso es bueno para las acciones, ya que evitaría que la Reserva Federal suba los tipos de interés demasiado rápido. Sin embargo, las acciones fueron presionadas a la baja por el debacle que hay con el sector bancario. Con el dato de empleo de Estados Unidos de la semana pasada, el cual nos muestra que el sector laboral se está enfriando, bajan las probabilidades de que la Reserva Federal suba los tipos de interés en un 0,50%. Ahora se espera que el próximo aumento de tipos de interés por parte de la Fed sea del 0,25%. Y eso es debido a que la Reserva Federal ya está viendo que el aumento de tipos de interés está empezando a afectar la economía. Pero todo depende de cómo salgan los datos de inflación de esta semana. Si esos datos de inflación llegan a salir por encima de lo esperado, podrían ocasionar que las acciones continúen cayendo. Para esta semana también tenemos el dato de ventas minoristas de Estados Unidos y también va a ser bastante importante, ya que el consumo representa el 68% de la actividad económica estadounidense. Por lo tanto, ese dato nos puede dejar saber si la inflación está empezando a afectar el consumo, el cual durante la lectura anterior nos mostró que todavía se mantiene fuerte. Adicionalmente, para esta semana también tenemos el comunicado del Banco Central Europeo
sobre política monetaria y tipos de interés. Se espera que el Banco Central Europeo suba los tipos de interés en un 0,50% y la tasa de referencia en la eurozona podría quedar en el 3,50%. Para el lunes de esta semana no tenemos demasiados datos económicos importantes programados en el calendario, a no ser que salga algo que no esté en el calendario y haga mover los mercados. Sin embargo, desde el martes se empiezan a mover los mercados con el dato de empleo de Reino Unido y, más importante, el índice de precios al consumidor de Estados Unidos, el cual es el indicador de inflación que estamos esperando para esta semana. Para el martes también tenemos la producción industrial de Italia, el cual podría mover el FTSE MIB de ese país. El miércoles tenemos el índice de precios al consumidor de Francia, otro dato de inflación. También tenemos la producción industrial de la eurozona, el índice de precios al productor de Estados Unidos, más datos de inflación y las ventas minoristas de Estados Unidos. Dijimos que ese dato de ventas minoristas también va a ser importante para esta semana. El jueves tenemos el índice manufacturero de la Fed de Filadelfia, así como las peticiones de subsidio por desempleo de Estados Unidos y el comunicado del Banco Central Europeo sobre política monetaria y tipos de interés. El viernes tenemos otro dato de inflación también importante como el índice de precios al consumidor de la eurozona, la producción industrial de Estados Unidos y el sentimiento del consumidor y las expectativas de inflación preliminares de la Universidad de Michigan. Tenemos el gráfico diario del Dow Jones y como podemos observar, el Dow Jones cayó a la zona de los 32.000 puntos, que fue donde cerró la sesión del viernes, completó 4 sesiones consecutivas cayendo y se mantiene débil. Sin embargo, de llegar a retroceder hacia arriba, es posible que encuentre una resistencia en esta zona de los 32.500 puntos. Este nivel estuvo actuando como un buen soporte en el pasado y ahora podría cambiar de función a resistencia. El FTSE 100 de Reino Unido vemos que rompió por debajo de la media móvil exponencial de 55 días en los 7.800 puntos. Rompe por debajo de los 7.700 puntos y es posible que llegue a caer hasta los 7.600 puntos dependiendo de cómo siga el apetito por el riesgo durante esta semana. De retroceder hacia arriba, la zona de los 7.800 puntos, donde está la media móvil exponencial de 55 días, podría actuar como resistencia para el FTSE 100. Sobre el gráfico diario del oro vemos cómo el metal precioso aceleró su impulso alcista por encima de la media móvil exponencial de 55 días, que es donde está el 50% retroceso Fibonacci del rango del año pasado. De continuar subiendo, es posible que llegue a visitar la zona del 1900, que es donde está el 61,8% retroceso Fibonacci del año pasado. El 61,8% retroceso Fibonacci y el 76,4% que está más arriba. Esos dos niveles son los retrocesos Fibonacci que tienen más probabilidades de actuar como resistencia o como soporte. Por lo tanto, es posible que el oro frene su subida en esta zona. Como podemos ver, las acciones se mantienen bastante débiles y todo depende de los datos de inflación de esta semana para ver si continúan cayendo o retroceden al alza. Aprovecho para invitarlos una vez más para que visiten nuestros canales de Active Trades y que compartan su contenido con sus amigos y familiares. Esperamos que les haya gustado el video y nos vemos en la próxima. Hasta pronto.